Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran honor de recibir a Isabel Crowley, quien es la representante de UNICEF en México, un organismo el más importante que vela por los derechos de la infancia a nivel mundial, que trabaja en más de 190 países y territorios y por supuesto con infraestructura que tiene que ver con la protección, con la prevención de temas que dañan a la infancia para tratar de beneficiar a este sector tan vulnerable de nuestra sociedad. Señora Crowley, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Suprema Corte de Justicia. Es un placer. Muchísimas gracias a ustedes de darme la oportunidad. Quiero comenzar, dando una muy breve semblanza de su trayectoria. Es usted actualmente representante de UNICEF en México, también lo fue representante de UNICEF en Liberia, asesora de este organismo en Nueva York y también trabajó en Ginebra, tengo entendido, y hablábamos de que inició su trabajo en UNICEF en 1986. ¿Qué es lo que la lleva a usted, que es de nacionalidad portuguesa, a trabajar en pro de la infancia, especializarse en estos temas que no son sencillos, que implican pues mucho sacrificio personal, humano, sensibilidad, por supuesto? ¿Qué es lo que la lleva a acercarse e iniciar el trabajo en UNICEF remontándonos a 1986? Pues bien, realmente yo desde que muy chiquitita, yo he nacido en Portugal, en Lisboa, de padres portugueses, y después nos hemos ido a África. Entonces mucho de mi vida lo ha pasado en África hasta los 17 años. Y pues entonces estaba muy acostumbrada a otros pueblos, a ver la situación de mucha gente, y eso siempre me ha realmente llevado a pensar en los ideales de las Naciones Unidas, especialmente los niños, que todo el mundo siempre tiene un cariño especial. Se requiere una sensibilidad muy particular para enfocarse el trabajo en pro de los niños, en pro de la infancia. Es una labor muy lindo en realidad, porque todo el mundo quiere a los niños y por veces los sientes tan vulnerables, tan desprotegidos, que realmente siempre nosotros queremos seguirlos y apoyarlos, y para que realmente puedan crecer y desarrollarse a su pleno potencial. Entonces yo creo que esa misión de UNICEF y el hecho que tenemos que proteger a los niños es lo que me ha llevado a trabajar con UNICEF desde hace bastantes años. ¿Cómo fue su experiencia en África? Me imagino que la crudeza de observar a niños que mueren de hambre, a niños que son víctimas de la guerra, que son utilizados desde muy pequeños como soldados, o que se les da un arma para defender causas que no entienden. Exacto. Debe de ser muy fuerte, muy drástico, afecta las fibras más humanas, ¿no? Totalmente, y por eso es muy indignante por veces ver la situación donde nosotros realmente, los adultos, estamos poniendo a los niños, ¿no? Y realmente en África y muchos otros países, no solo en África, se ve muy crudamente la realidad que se enfrentan muchos millones de niños, tanto de, como has dicho, de nutrición, de salud, de educación. Es que cuando nacemos, yo siempre digo, somos todos iguales, pero todo depende de las oportunidades que te dan, cómo te vas a desarrollar. Y realmente los niños, muchos niños en muchos sitios del mundo tienen realmente una vida muy dura y una vida que pues no les va a proporcionar que se desarrollen a su pleno potencial. ¿Cómo explicar, Isabel, que en el mundo se destinan muchos recursos para muchas causas? Se habla de dinero en economía, se habla de inversión, se habla de industria, de crecimiento económico, pero en lo más elemental, en una medicina para que un niño pueda sobrevivir, para que tenga un plato de comida, para que pueda beber agua potable, es decir, las necesidades más elementales, las que parecerían
más sencillas de resolver no están resueltas. Hay todos los días mueren de hambre miles de niños en el mundo, todos los días son víctimas de conflictos bélicos y lo estamos viendo muy lamentablemente con agudeza en el presente. ¿Cómo explicar que las prioridades del mundo, de las grandes naciones o de los grandes capitales, se enfocan a temas que no son sustanciales o esenciales para la humanidad? ¿Cómo explicar esto? Yo pienso que realmente, yo siempre digo que no se invierte tanto a los niños porque no votan, porque si votasen, pues le hacíamos más caso. Y realmente yo creo que eso es parte de la dinámica. Para tener un ciudadano como queremos tener aquí en México, pues hay que invertir en ese ciudadano, pero hay que invertir por un largo plazo. Educación no es una cosa que se hace en 5 minutos, ¿no? Y entonces, pues por veces, como no se ven los resultados en un corto plazo de tiempo, por veces nosotros enfocamos en las cosas que podremos hacer ya y no cosas que vamos a tener un resultado a 10, 15 años. Y por veces eso es una de las cosas que no se invierte en los niños, que realmente dándoles, hablamos de nutrición. Si el niño no es nutrido, como tiene que ser los primeros 2 años de vida, pues jamás se va a recuperar en su vida. Básicamente lo estamos condenando a vivir que no se ha desarrollado su pleno potencial cognitivamente, psicológicamente, porque eso es la altura cuando el cerebro se está formando y podemos realmente tener esa capacidad. Entonces, por veces yo creo que también no se sabe eso, el impacto de muchas políticas públicas pueden tener en la niñez y el resultado que tenemos después, como cuando queremos tener un país que pueda realmente salir adelante con los ciudadanos que queremos tener capacitados, bien educados, saludables. ¿Cuáles son las prioridades actuales de UNICEF a nivel global? Por supuesto, me imagino que la principal prioridad es salvar la vida de niños que están muy comprometidos, pero también hacer mucha labor a llegarse de fondos para prevención, para ayuda, para auxilio, para fortalecer sistemas educativos. Sobre todo usted que tuvo la experiencia en África, donde lamentablemente hay muchos países que no viven en democracia, que permanentemente tienen conflictos armados o guerras civiles. ¿Cuáles a nivel global son las prioridades más importantes de UNICEF? Déjame hablarte de nivel global y después podemos aterrizar un poco en Liberia, por ejemplo, que ha sido el último país de África donde ha vivido antes de venir a México. Sí. En realidad, UNICEF, todo lo que hacemos es para asegurar los derechos de los niños. Y eso está, todo lo que hacemos está realmente circunscrito en la Convención de los Derechos de los Niños. Todo lo que hacemos está baseado en eso. Entonces, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de protección, estamos hablando de todas las advocacy y políticas públicas que podemos hacer para realmente impulsionar todo lo que sea que tenga que ver con los niños de 0 a 18 años. Entonces, eso es a nivel global lo que hacemos. Después, claro, lo aterrizamos en las necesidades del país. Un país como México pues tiene necesidades que no tiene un país como Liberia. En Liberia estamos hablando que no hay hospitales, que no hay escuelas. Entonces UNICEF en Liberia se estaba dedicando a hacer escuelas, a ayudar a hacer hospitales, a capacitar también tanto los maestros como los enfermeros, doctores. En países como Liberia también estamos dando los libros para los niños poder estudiar. Estamos haciendo cosas muy básicas que aquí en México, afortunadamente, no tenemos que hacer. Entonces, en un país como México estamos enfocando más en mirar la protección de los niños, aquí como estamos hoy aquí en la Suprema Corte, para ver cómo podremos realmente ayudar a los magistrados cuando están tratando con niños que han entrado en contacto con la ley, cómo realmente protegerlos, cómo hablar con ellos. Entonces ya estamos a otro nivel en México, ¿no? Pero en África pues aún hay mucho que hacer
y otros países también, no solo en África. Yo también estaba en Nepal, en Katmandú, y era también lo mismo. He estado en Sudán, en el sur de Sudán por 6 años. También ahí había muchísimo que hacer. Ahí casi que estamos empezando, yo hace ya bastantes años que estaba en el sur de Sudán, empezando a ayudar al país para reconstruirse, porque se había destruido. Tanto Sudán como Liberia eran países que se habían destrozado con muchos años de guerra. Le hago una pregunta de corte muy personal. ¿Su familia cómo la ha respaldado para hacer toda esta labor, para seguirla a los países donde ha tenido que hacer labor, donde se ha comprometido y donde no es sencillo vivir? Es decir, es complicado, se tiene que tener mucho respaldo personal, familiar. ¿Verdad que sí? Pues bien, mi marido es una persona excepcional y también trabaja para UNICEF. En realidad era el representante en Afganistán. Entonces sabemos bien lo que es estar en contacto con la pobreza, los problemas de la infancia. Ahora mismo está liderando nuestro equipo para erradicar poliomielitis en el mundo y están esperando en 2 años poder hacerlo. Entonces, pues primero empezamos con algo estábamos muy cerca de la misma realidad, trabajando con los mismos objetivos, pensando muy fuertemente en lo que queríamos hacer y acreditábamos que podríamos realmente cambiar el mundo con nuestro granito así de arena que podríamos hacer. Y pues entonces hemos tenido 2 niños que han nacido en Bangkok. Somos realmente una familia muy internacional. Globalizada. ¿Verdad que sí? Mi marido es irlandés. Entonces teníamos un pacto que siempre trabajábamos juntos hasta que los niños se fueran a la universidad. Cuando los niños se fueron a la universidad, pues entonces hemos empezado a salir. Fue cuando mi marido se ha ido a Afganistán, yo me he ido a Liberia, porque los niños ya no nos necesitábamos. Porque tampoco se puede cuidar de todos los niños del mundo y olvidarte de los tuyos. Eso es muy importante, por supuesto. Entonces, en eso estamos y pues muy felices, muy realizados. Aquí en México también muy feliz porque se puede hacer muchas cosas y pues estamos un poco separados. Mi marido vive en Nueva York, yo vivo aquí, pero nos vemos bastante frecuentemente. Un gran equipo sin duda y un compromiso importante, un ejemplo a seguir. Isabel, el tema de México. Sí. No es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos años, sin embargo, en los últimos meses ha hecho cierta crisis mediática, y digo mediática porque el problema siempre ha estado ahí y siempre ha sido grave. Sí. México es un país de tránsito hacia los Estados Unidos, sobre todo desde naciones centroamericanas. México mismo, pues nuestros connacionales intentan sistemáticamente y permanentemente, ante la falta de oportunidades y de empleo en nuestro país, seguir el llamado sueño americano. Hay una real crisis humanitaria enfocada en muchos aspectos sociales, pero particularmente en el tema de los menores que no son acompañados. Las cifras son realmente espeluznantes de los niños abandonados que intentan cruzar, que buscan acercarse a sus familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos, los que han logrado pasar, pero ha constituido una real crisis humanitaria. ¿Cómo diagnostica usted la gravedad de este tema que, insisto, no es nuevo? Sí, no, este tema ya está aquí hace muchos años y yo creo que lo que hay un incremento, casi un doble, de los niños que estaban intentando realmente llegar a los Estados Unidos y como ha dicho, tenemos pues ya la problemática de los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador, que viene a través de México para llegar a la frontera. Hay la problemática de los niños que están en México y se quedan en México. Muchos de estos niños no llegan y se quedan aquí. Hay la problemática de los niños que llegan a los Estados Unidos y que son mandados para México, algunos mexicanos, otros no. Y pues tenemos también la conjuntura de los niños de México que vienen de los estados más pobres como Oaxaca, Chiapas, entonces están buscando
a un otro método de vida y llegar a los Estados Unidos como el gran sueño americano que realmente no se concretiza en la mayor parte de los casos. Y yo veo, pues nosotros estamos trabajando mano de hombro a hombro, como dicen aquí en México, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el DIF nacional, para realmente ver programa, cómo podemos ayudarlos a proteger a estos niños y también a tener la seguridad que los cónsulos, por ejemplo, estén bien equipados, lo mismo que estamos haciendo con la Suprema Corte de Justicia, con el curso virtual que vamos a lanzar hoy, pues también lo estamos haciendo con los cónsulos mexicanos, tanto los que están en México como los que están en los otros países que he mencionado. Entonces, ahí le estamos capacitando y estamos terminando realmente también para que sepan cuáles son los derechos de los niños, cómo tratar a los niños, y estamos también estableciendo con el gobierno protocolos especiales de protección a las niñas. Entonces, eso es una cosa que estamos haciendo también. Yo estaba en Tapachula, en Tamaulipas, este fin de semana. Hace unos cuantos días ha estado también ya en Tapachula para ver la situación y es bastante complejo. El problema es bastante complejo porque los niños que vienen de los otros países, cuando se los recogen, cuando se los manda a sus países de origen, pues le dicen lo que voy a hacer es regresar otra vez y intentar otra vez. Entonces hay que haber realmente una gran política pública en esos países de tener sistemas que puedan realmente proteger sus niños, darles las opciones que también que piensan que van a tener en los Estados Unidos, y cuando lo que nos toca a nosotros en el contexto mexicano, pues lo tenemos que apoyar porque conforme la Convención de los Derechos de los Niños, son niños antes de ser migrantes, ¿no? Entonces hay que realmente enfocar y apoyarlos. El problema también es que no entramos en contacto con muchos de los niños que están en México. Muchos están clandestinos y pues no sabemos dónde están, mismo si los queremos proteger, es bastante difícil. Entonces, es una conjuntura muy, muy complicada. Yo creo que se están tomando en México medidas buenas para realmente atacar esta conjuntura, pero hay mucho que hacer aún en términos de protección de toda la niñez que está en esta situación extremadamente vulnerable, extremadamente vulnerable. Isabel, es una realidad que quizá en México estamos reproduciendo en nuestra frontera sur, en Chiapas, particularmente en Tapachula. Estamos reproduciendo el maltrato en la frontera sur desde México que recibimos también en la frontera norte por parte de los Estados Unidos. Yo lo que percibo es que hay una enorme insensibilidad hacia los menores, es decir, si se ubica a un niño de 6 años tratando de cruzar la frontera solo, se le trata como a cualquier otro adulto, se le deporta, se le hacina, se le aísla. Hay una enorme sensibilidad hacia el tema de los menores migrantes y vemos escenas que conmueven profundamente porque mueren en el desierto, porque son maltratados, porque son víctimas de la delincuencia organizada, los enganchan para llevar droga, abusan sexualmente de ellos. Estos temas están muy vinculados a la trata de personas, a cómo utiliza el crimen organizado despiadadamente a los menores para prácticamente convertirlos en escudos. Es decir, el tema de los migrantes deriva en muchas otras situaciones igualmente graves. No, tienes razón. Hay muchas situaciones que son realmente te parten el corazón. Está muy bien documentado una publicación que ha hecho hace un mes y pico a la ACNUR que se llama Children on the Run y que te explica toda la conjuntura, por qué salen los niños, porque vienen los niños a los Estados Unidos, lo que sufren aquí también, todo lo que pasa que realmente lo que te estaba comentando, la parte clandestina es muy difícil, no hay datos oficiales para saber lo que es porque es clandestino. Entonces, el hecho que esos niños vengan desprotegidos de esta forma y que también evadan o no entren en contacto
con las autoridades, por veces también es la problemática. Nosotros hemos difundido también con el gobierno de México un grupo de personas que estaba realmente integrado con el Instituto de Migración, que se llaman los OPIs, que eran realmente personas que debían, y las tenemos, pero puede que tenemos que aún hacer mucho más, ¿no? Pero personas que están equipadas y que ya están capacitadas para liderar con este tipo de niños que vienen solitos. Por veces ni se sabe de dónde viene en realidad, qué nacionalidad tiene, porque si vienen solos, son muy chiquititos, es difícil de hacerle, de ponerle en contacto con sus familias. Pero también estamos trabajando ahora mismo con tener un sistema de información que todos los niños que entran en contacto con nosotros y con el gobierno mexicano, puede ser tanto el Instituto Nacional de Migración como que en el DIF, como el estatal o nacional, pues que todos estos se comuniquen y pueden realmente agilizar el proceso de mandar los niños a donde les compete con sus familias, que es donde están realmente mejor. Pero es un problema muy complejo, muy grave, y los niños están totalmente desprotegidos cuando vienen solitos. Isabel, tenemos algunas cifras, por ejemplo, en México sufren pobreza cerca de 56% de niños menores de 5 años. Más de 3 millones de niños en México trabajan o son obligados a trabajar cuando su escenario debería de ser de ir a la escuela, jugar, ser felices. Exactamente. Pobreza y violencia son el signo de, lamentablemente, de un sector, insisto, muy vulnerable. Hace falta mucha educación. ¿Cómo es el grado de cooperación de los gobiernos? Hablando particularmente de México, sabemos que hay actitudes positivas del gobierno, sin embargo, también hay un esquema que todos conocemos en el que participa la corrupción, en el que no hay mucha voluntad, en el que se podría hacer mucho más y realmente el compromiso a veces no es el máximo para resolver un tema de estas proporciones de gravedad. Pues tienes razón, tenemos 40 millones de niños en México. Yo vengo de Portugal, somos 10 millones, entonces básicamente tengo 4 Portugales de niños. Es un número increíble. Como has dicho, 21 millones, 22 millones en pobreza y 5 millones en pobreza extrema. Entonces realmente tenemos que llevar el tema de los niños en serio, porque si no lo hacemos, no vamos a tener el México incluyente, el México en paz, el México con responsabilidad global, el México con educación de calidad. Esos son puntos clave para el desarrollo de los niños en México. Y les tenemos que hacer mucho caso, porque son el presente y el futuro del país. Y si no invertimos en ellos, pues no vamos a tener el país que queremos tener en 15 años. Pero la realidad es también que los niños en México están, todos lo sabemos, solo tienes que abrir el periódico todos los días, ¿no? Y hay un caso a través de otro caso que los niños están expuestos a violencia, que los niños están expuestos a bullying, que los niños están expuestos a cosas que los niños no debían estar expuestos. Yo creo que en México tenemos que tener una cultura de paz. Yo he venido de Liberia, yo he visto el efecto que la guerra, la destrucción, el no invertimiento en los niños, lo que nos ha dado. Una generación de papás que no están equipados a realmente responder a la realidad y al apoyo de sus niños, y unos niños que no tienen ninguna facilidades o capacidades para realmente desarrollarse y ser feliz, porque un niño tiene que ser feliz, ¿no? Jugar. Entonces jugar, y sí, para que realmente, porque esos tiempos no vienen jamás, cuando se los pierdes, ya no se los pierdes más, ¿no? Ya no viene otra vez. Entonces hay que realmente enfocar mucho en políticas públicas, pero yo veo una gran apertura del gobierno mexicano de salir adelante en educación, en salud, en muchas de las cosas que estamos haciendo de protección a los jóvenes, en términos de justicia juvenil, porque
realmente si no invertimos, si no enfocamos, pues vamos a sufrir las consecuencias. Yo creo que en México hay bastante voluntad también de los estados. Yo hace 1 año y 4 meses que estoy aquí y ya he visitado 22 estados y he hablado con los gobernadores y ya bastantes tenemos una política de 10 puntos para la infancia, por lo menos que se comprometan con 10 puntos. Y ya tenemos 11 estados que se han incorporado, tengo 4 que están a punto de firmar y ya tenemos casi que 1.500 municipios que han firmado, porque cuando voy a hablar con los gobernadores, pues ellos, yo les digo, tiene que ser el gobernador, pero también los municipios, para que haya un movimiento para la infancia, porque los estados realmente es donde entran en contacto más con los niños, los que pueden realmente actuar y pueden incidir sus políticas públicas de una manera más agilizada y impactosa, ¿no? Entonces, pues yo veo una buena voluntad. Ahora mismo estamos intentando también que para celebrar los 60 aniversarios de UNICEF, que es este año, y celebrar el 25 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, que México ha sido uno de los países impulsionadores cuando ha salido a la Convención, y lo ha firmado hace 24 años, que realmente en todo México, todos los estados han firmado al final del año los 10 puntos para la infancia. Y si me puede ayudar con eso sería fenomenal también. Claro que sí, nos comprometemos a hacerlo. Porque yo creo que es muy importante que sea un movimiento para niños, que todo el mundo dice, no, es importante, por lo menos estos 10 puntos los vamos a cumplir. Ya vamos a avanzar muchísimo. También estos 10 puntos, el primer punto es el hecho que tenemos que tener un sistema integral de garantía de derechos para los niños. En México, el artículo 4 del interés superior del niño es un gran avance que hemos tenido en 2011, pero no tenemos un sistema articulado para protección de toda la infancia, como lo tenemos para mujeres, como lo tenemos para pueblos indígenas, como lo tenemos para discapacitados. En México nosotros estamos trabajando con 9 secretarías. Hay que haber un órgano rector, un órgano coordinador que pueda traer todas las políticas y realmente pues, presentarlo al presidente. Esto es la situación de la infancia en el país. Y realmente estamos trabajando con el DIF, con la gobernación, a ver si podemos realmente salir con una ley y con la sociedad civil, muy importante también. Una ley a la altura de México y de los niños mexicanos, que sea un referente para la región, porque sí que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia tenga un protocolo y haya impulsado un protocolo para el trato específico de menores, de niños? Eso es importantísimo y yo realmente aplaudo lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, tanto como el protocolo, como ahora, como el curso que estamos haciendo virtual, que también es una experiencia nueva, novediza para nosotros, ¿no? Porque eso es la forma de equipar todos nosotros. Tenemos que compenetrarnos, que tenemos que proteger a los niños y esto es una forma de educar a todos los niveles, justicia, inmigración, todos los que entramos en contacto, que tenemos niños a nuestro alrededor, somos responsables por ellos. Yo creo que este sentido de responsabilidad se le tenemos que inculcar también y también mucha capacitación de cuáles son los derechos de los niños. Que ellos tienen derechos, son sujetos de derechos y que se los tiene que tratar como tal. Isabel, me quedan 2 minutos y le quiero preguntar, el tema del conflicto armado entre Israel y el mundo árabe, agudizado en la Franja de Gaza, donde diario están muriendo niños, víctimas de bombardeos, de ataques militares. El otro tema también que tiene que ver con esto es Irak y la situación, los conflictos religiosos, las masacres que se están dando de manera espeluznante en esas regiones del mundo y donde los niños son blancos y víctimas. Yo creo que es muy claro. La Convención dice que los niños tienen que ser niños y tienen que ser protegidos. Y todos nosotros somos responsables en realidad por esta realidad que realmente enfrentan a estos niños cuando
cuando miramos a Gaza, por ejemplo, el promedio de edad de Gaza, de toda la población de Gaza, es 17 años. Entonces, la mayor parte de la población que está en Gaza ahora son menores. Eso es la realidad. Son menores y mujeres. Entonces, pues, los niños tienen que ser protegidos. Los niños no lo tenemos nosotros, los adultos, que ponerlos en situaciones que estamos violando todos sus derechos. Estos niños, yo estaba mirando el otro día un reportaje de un niño de 12 años que decía, yo tengo 12 años, pero no tengo 12 años. Me siento como un hombre. Y te estaba hablando de una forma que ningún niño tendría que hablar. Y yo creo que eso es la tristeza. Porque cuando vemos a los últimos 10 años, hemos incrementado los conflictos en tantos países que estaban en paz. Entonces, realmente yo creo que como adultos tenemos mucho que responder a los niños, porque realmente no lo estamos cuidando como debemos. Totalmente, UNICEF, la posición es muy clara, protegemos los niños donde sean, qué partido sean, de qué país sean. Esto es lo que tenemos que hacer. Isabel, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial. Se ha agotado media hora, se ha ido muy rápido, nos quedan muchos temas. Quiero expresarle que el canal judicial se suma a las causas de UNICEF de manera incondicional. Creo que el trabajo que usted ha realizado antes y ahora es ejemplar y admirable, y no nos queda más que sumarnos a estas causas en beneficio de la infancia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Lástima que solo teníamos 30 minutos. Es un foro permanente que está a su disposición. Muchas gracias. Gracias a usted. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.